Alfonso es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, máster en Antropología y Genética Forense por la Universidad de Granada, médico forense en ejercicio profesional, director del EDICES, equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, miembro del Comité Asesor Científico del Centro Internacional de Sindonología de Turín, investigador, divulgador, escritor y conferenciante sobre temas relacionados con la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo. Entre otros títulos, es autor del libro El ADN de un Dios. Viene a darnos una conferencia que no ha querido darnos pistas porque somos muy amigos, yo tengo la suerte de poder tenerlo entre mis amigos y hace tiempo le va dando vueltas a un tema que él ha empezado a investigar ya hace tiempo, aunque en silencio. Y es que él cree que quizá una de las posibilidades para poder explicar la Sábana Santa sea poner a su servicio la física cuántica. Así que os dejo con el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla. Buenos días. Muchísimas gracias, Antonio, por tu magnífica presentación. La amistad te ciega, te nula el sentimiento. La organización seguro que va a ser impecable, de eso no tengo la menor duda. Muchísimas gracias a las autoridades, a todas las personas que de alguna manera están apoyando y han apoyado y apoyarán esta iniciativa solidaria, pero los verdaderos protagonistas son ustedes. Si no vienen ustedes, el esfuerzo de Antonio y de todas las personas que colaboramos en la medida de nuestra capacidad no sirve de nada. Así que muchísimas gracias a ustedes también. Efectivamente, como ya ha adelantado Antonio, hace tiempo, no solo a mí, a algunos miembros más del equipo que tengo el honor de dirigir, se nos estaba pasando por la cabeza que posiblemente la mecánica cuántica, física cuántica, son sinónimos al fin y al cabo. Tenía mucho que aportar a la investigación que estábamos llevando y puesto que la física convencional, la física newtoniana, la que nos enseñaron en el colegio, en el instituto, la que se enseña en las universidades hoy en día, había tocado techo, ya no nos podía dar más respuestas, teníamos preguntas, teníamos cuestiones, hallazgos que no tenían explicación científica con la física tradicional de Newton, pues posiblemente esta nueva física, esta nueva rama del saber humano, lo que ahora se ha venido a llamar la religión del siglo XXI, y con mucha razón, porque sinceramente hace falta tener mucha más fe para creer en la mecánica cuántica que para creer en la Santísima Trinidad. Y les pongo un ejemplo. Según la mecánica cuántica, yo no debería tener ningún problema para atravesar esta mesa con la mano sin romper la mesa y sin romperme la mano. Pero mis sentidos me dicen que no es así. Yo noto la mesa, por mucho esfuerzo que haga no la puedo atravesar y si me paso en el esfuerzo evidentemente acabaré ocasionándome lesiones a mí mismo. Así que efectivamente hace falta tener mucha más fe para creer lo que dice la mecánica cuántica y les voy a poner algunos ejemplos a lo largo de la ponencia que para creer otras cosas. Las preguntas que nos plantea la investigación en sindonología no solamente es la síndrome de Turín, de todos ustedes conocida, sino también aparecen preguntas que nos plantea la investigación, los resultados en el Sudario de Oviedo, que aquí les pongo una imagen para que se vayan familiarizando con él. La síndrome de Turín, no es necesario presentarla, se ve suficientemente bien, perfectamente conocida por casi todo el mundo, pero es que resulta que el lugar en el que estuvo el Santo Sepulcro también nos va planteando una serie de sorpresas, una serie de dudas. Hace muchísimo tiempo, bueno, no tanto relativamente, pero uno de los miembros del equipo de investigación, don Florentino Díez, arqueólogo durante 17 años en la Basílica del Santo Sepulcro, nos estuvo aportando información sobre extraños comportamientos que tenía la roca base, extraños comportamientos que tenía la propia estructura de la basílica, la roca caliza con la que está constituida. Por si ustedes no lo sabían, todos los años, el Sábado Santo, se produce un fuego de extrañas características dentro del sepulcro que es utilizado por la Iglesia Ortodoxa y también por muchas ramas árabes, de culto árabe, para tener una luz encendida en sus casas. Bueno, esto los católicos prácticamente es desconocido para nosotros, pero se producen cosas muy curiosas dentro de la Basílica del Sepulcro. Y para todo esto, lo único que empieza a tener un poquito de explicación
es la mecánica cuántica. Y digo empieza a tener porque es una rama nueva del saber y aunque está muy desarrollada y de hecho este ordenador está basado en los avances de la mecánica cuántica, los smartphones que llevan ustedes en sus bolsillos también están basados en la mecánica cuántica, pero todavía estamos absolutamente en la prehistoria, en el conocimiento de lo que esta nueva rama del saber nos aporta. Y también lo que dicen las Escrituras nos arroja alguna luz sobre todo lo que pudo pasar en el sepulcro y lo que pudo pasar a continuación. Esta frase me encanta, luego veremos hasta qué punto me encanta esta frase y al final de la ponencia espero que ustedes también. Se atribuye a Einstein y él decía que Dios no juega a los dados con el universo. Él se estuvo resistiendo, aunque fue el promotor de toda la mecánica cuántica, él se estuvo resistiendo durante muchísimo tiempo porque no le terminaba de encajar. De hecho, su subconsciente, igual que el mío, igual que el de ustedes, se rebelaba a aceptar todo lo que sus fórmulas, las fórmulas y las ecuaciones que iba desarrollando le iban diciendo. Bien, vamos a empezar por recordar principios básicos de física, esta vez sí, newtoniana, asequible y que nos enseñaron en algún momento durante nuestra formación académica, pero que como posiblemente los conceptos como tal se habrán difuminado, no olvidado, pero sí difuminado, se lo voy a recordar. ¿Qué es la materia? Todo lo que nos rodea, nosotros mismos, esta mesa, este edificio, no solo lo que es sólido, sino lo que es líquido, lo que es gas y otros estados de la materia. A algunos les sonará el plasma, por ejemplo, pero hay nuevos estados de la materia que se están descubriendo continuamente con unos comportamientos curiosísimos y que ya está empezando a tener aplicación en la industria, sobre todo en las comunicaciones y en la informática. Mientras que energía es todo aquello que es capaz de realizar un trabajo o generar un cambio en la materia. Bueno, pues esto que en principio está tan claro, que materia es una cosa, energía es otra, pues ahora resulta que no, que materia y energía es exactamente lo mismo. Son dos estados de algo que todavía no tenemos una definición ni en el lenguaje científico ni en el lenguaje coloquial, que tiene estas dos formas de manifestarse, o bien como materia o bien como energía. Pero la mecánica cuántica ha ido un paso más allá, no solo ha identificado estas dos cosas como una sola, sino que nos dice que la materia es una ilusión. Dicho en cristiano, que no existimos. Así de sencillo. No sé si voy a ser capaz de explicarlo en lenguaje coloquial y que sean ustedes capaces de entenderlo. Yo voy a estar aquí durante todo el congreso, o sea que posiblemente como el turno de preguntas va a ser cortito por cuestiones de tiempo, repito, voy a estar a su disposición durante todo el fin de semana y, bueno, si a alguien no le ha quedado claro alguna parte y yo sí lo tengo claro, cosa que dudo, pues estoy más que dispuesto a ilustrarles y a explicárselo las veces que sea necesario. A lo mejor nos suena, yo ya empecé a estudiar un poquito en la universidad que las partículas, sobre todo las partículas elementales, los electrones, los protones, los neutrones, ya se había descubierto en finales del siglo XX, en los años 80, que tenían un comportamiento dual, que podían comportarse o bien como ondas, como algo vibratorio, como algo etéreo, o como corpúsculo, como algo sólido, por decirlo de alguna manera. Para que se hagan una idea, un electrón podía comportarse en algunos experimentos exactamente igual que un proyectil que viaja exactamente a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, mientras que en otro tipo de experimentos ese mismo electrón que antes había comportado como un proyectil viajando a altísima velocidad, como algo sólido, pues se comportaba como una onda, como una vibración, exactamente igual que mi voz, exactamente igual que la luz, exactamente igual que las olas en el mar. Y esto chocaba y sigue chocando. A mí me sigue chocando muchísimo a pesar del tiempo que le llevo dedicando a intentar comprenderlo. Así que, insisto, para que les quede a ustedes claro, materia y energía son solo dos estados diferentes de una sola cosa, de una misma cosa. Y al final resulta que el microcosmos, lo infinitamente pequeño, es prácticamente igual que lo infinitamente grande. Y este esquema que nos enseñaron en el colegio de cómo es un átomo con su núcleo formado por protones y neutrones y unos electrones orbitando como si fuesen planetas alrededor de este núcleo, pues más vale que nos vayamos olvidando de esta estructura atómica porque toda la evidencia científica apunta a que no es así. No es que nos hayan engañado, es que los científicos cuando nos lo enseñaron pensaban que era así.
Así que al final microcosmos y macrocosmos no se diferencian prácticamente en nada. Les comentaba antes que para la mecánica cuántica no hay ningún impedimento en que un objeto atraviese a otro sin producirse daño en ninguno de los dos, y se basan para ello en que la distancia que separa un átomo de otro es proporcionalmente la misma que separa una estrella de otra, es decir, que hay mucho espacio libre, mucho espacio vacío dentro de la materia. Así que no debería teóricamente haber ningún problema para eso. Pero bueno, la experiencia nos dice que sí que lo hay, y la causa es la siguiente. Es que todos estos partículas subatómicas, sobre todo los electrones, que son los que están en la periferia, en la superficie, tienen una carga eléctrica negativa. Mis electrones son negativos, los electrones de la mesa son negativos, negativo con negativo. Esto sigue siendo así todavía, incluso en mecánica cuántica. Los polos iguales se repelen, con lo cual hay una repulsión entre mis electrones y los de la mesa y no puedo atravesarla. Esa es la causa por la que no se puede producir. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? De momento se va asimilando. Bien, ya vamos entrando en materia, la dualidad onda-corpúsculo. Seguro que habrán oído hablar del famoso experimento de la doble rendija, que ya empezó a utilizarse con los medios que había a principios del siglo XX y ya empezaba a dar sorpresas en aquel momento. Yo no me lo he terminado mucho de creer hasta el último experimento, que ya me ha dejado absolutamente derrotado. Bueno, resulta que cuando al principio no se podía lanzar un solo electrón, se lanzaba un haz de electrones o un haz de fotones, lo que la tecnología permitía, contra dos rendijas, como pueden ver ustedes en ese esquema, y se veía en una pantalla que había detrás qué pasaba cuando lanzabas un chorro de electrones o de cualquier otra partícula elemental contra dos rendijas. Bueno, pues resulta que cuando no se estaba mirando, cuando no había ningún sistema de detección, ningún sistema de medida, ningún científico observando, resulta que este haz de electrones atravesaba las dos rendijas y producía un patrón de interferencia en la pantalla. Bueno, esto podía tener muchas explicaciones, simplemente se registró como el resultado del experimento, que además se repetía una vez y otra vez y otra vez. Era una anomalía, no se sabía a qué se debía, y ahí quedó un poquito pues, en stand-by a ver el futuro desarrollo de la tecnología y de los acontecimientos por donde apuntaba. Pero si se ponía en marcha los dispositivos de detección y había un científico observando, resulta que este mismo haz de electrones que antes se comportaba de esta forma tan curiosa, como si fuese una onda, pues ahora se comportaba como si fuera un corpúsculo y atravesaba solo una o dos rendijas, pero sin producir el patrón de interferencia. Cosa extraña, cosa chocante, pero bueno, ahí quedó la cosa. Lógicamente esto podía tener muchísimas interpretaciones, como que, por ejemplo, el propio sistema de detección interfiriera con el proceso del experimento, en fin. Pero bueno, la tecnología cada vez se fue refinando. Finalmente, los científicos fueron capaces de utilizar un solo electrón en vez de un chorro de electrones, y este único electrón resulta que cuando se activaba el sistema de detección atravesaba, oh sorpresa, las dos rendijas. Repito, un electrón atravesaba simultáneamente las dos rendijas. No es que atravesara, rebotaba en la pantalla y volvía por la otra rendija, que era una de las explicaciones posibles. No. Un solo electrón atravesaba las dos rendijas. ¿Cómo lo hacía? Seguimos sin saberlo. Así que no me lo pregunten porque yo tampoco lo sé, pero resulta que las personas que están desarrollando estos experimentos tampoco saben exactamente cómo ocurre. Hay muchas teorías al respecto. Yo seguía pensando que todo esto se debía a algún tipo de interferencia entre los sistemas de detección, puesto que no es solamente mirar y ya está. Estamos hablando de aparatos sofisticadísimos que valen una fortuna y que de alguna manera seguro que interferían con todo el experimento. Pero es que resulta que no hace mucho ya le han dado el último giro al tornillo y ya ahí no tengo absolutamente nada que decir. En estos momentos ya es posible activar el sistema de detección cuando el electrón ya ha atravesado la rendija, es decir, cuando ya está a este lado entre la rendija y la pantalla. Ahí ya no habría forma, aunque activemos el sistema de detección, de que el electrón dé marcha atrás y pase por las dos rendijas. Bueno, pues aún así, aún activando el sistema de detección después, el electrón sigue pasando por las dos rendijas. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues vamos a ver hasta qué punto. De momento ya está demostrado que un electrón es capaz de estar en dos sitios a la vez de forma simultánea. Repito, de forma absolutamente simultánea, sin demora en el tiempo.
Una vez planteado esto, vamos a empezar a exponerles por qué pensábamos que la mecánica cuántica tenía algo que aportar en la investigación de la síndrome. Para empezar, después del estudio criminalístico que se hizo y que se sigue haciendo, no se da por cerrado ni muchísimo menos, aún queda muchísimo por descubrir, de lo que estamos absolutamente seguros es que el cuerpo, el cadáver, salió de la síndrome pero ni por sus propios medios, es decir, con la hipotética resurrección, no salió porque se reanimara el cuerpo, se quitara la sábana y saliera caminando, tampoco porque fuese robado, manipulado, trasladado, transportado por terceras personas, es decir, ni por sí mismo ni con ayuda de nadie el cuerpo se movió. ¿De qué manera lo hizo? No lo sabemos. Todo parece indicar, y la primera persona que lo formuló de forma oficial fue el doctor John Jackson, el director del STARP, el equipo que a finales de los años 70-80 investigó la síndrome de Turín, y él refiere que el cadáver en algún momento se volvió mecánicamente transparente, es decir, capaz de atravesar la materia sólida, entre ellos la síndrome de Turín y la propia estructura del sepulcro, y atravesarlo sin producir daños en esas estructuras y sin sufrir daños el propio cadáver. Ni él tenía una explicación en aquel momento de cómo pudo ocurrir, ni nosotros lo tenemos ahora, pero bueno, esa hipótesis sigue teniendo vigencia hoy en día, puesto que no ha podido ser totalmente rebatida. Las posibilidades es que el cadáver se trasladase a otro lugar o que todavía esté ahí físicamente, pero en una dimensión paralela, en un estado de materia que todavía nos resulta desconocido, en un universo paralelo o en cualquiera. Ya les voy adelantando que nosotros conocemos 4 dimensiones las que nos proporcionan los sentidos: arriba, abajo, delante, detrás, izquierda, derecha y el tiempo. Esas son las 4 dimensiones que todos percibimos y el mundo en el que nos movemos. Pero resulta que para la ciencia en estos momentos no hay ninguna duda de que hay mínimo 11 dimensiones diferentes aquí y ahora. Y estamos viviendo en ellas. Y que posiblemente no sean solo 11. 11 están más que demostradas, pero bueno, he visto ya hasta 27 en algunas publicaciones. 27 dimensiones diferentes, repito, aquí y ahora. Algunas de ellas parece ser que están tremendamente retorcidas sobre sí mismas, con lo cual ocupan un espacio infinitesimal, pero en ese espacio infinitesimal se puede contener una galaxia entera. Dentro de nosotros mismos, por ejemplo, para que tengan ustedes una idea de lo complejo de este tema. Y lo más sorprendente de todo es que todo lo que ocurrió, el mecanismo por el que se produjo esta desaparición o traslado o transformación del cuerpo, ocurrió a menos de 50 grados centígrados. Y de eso estamos absolutamente seguros, porque esa es la temperatura a la que las proteínas del cuerpo humano se desnaturalizan y sufren cambios estructurales. Es simplemente el proceso de lo que está de moda ahora, la cocción a baja temperatura. A temperaturas muy inferiores a 100 grados y por encima de 50, las proteínas se cuecen, los alimentos se cuecen y sufren cambios importantes. Bueno, pues las proteínas que nosotros estamos investigando, tanto en síndrome como en el sudario, la fibrina, que es esta que les enseño aquí, es una de ellas, son fotos reales. La de abajo a su derecha no, pero las otras son fotos reales de muestras de fibrina tomadas del sudario de Oviedo. No ha sufrido ningún cambio, ningún daño estructural ocasionado por temperaturas superiores a 50 grados. Por eso estamos seguros de que lo que fuera que ocurrió fue a mucho menos de 50 grados. Y otra cosa sorprendente, el conjunto síndrome-sudario no estaba apoyado, aunque según refieren los evangelios lo dejaron puesto en la losa del sepulcro, sobre una roca caliza, En el momento en que se produjo la imagen sindónica, en el que se produjo esa impresión, esa imagen que a todos nos sorprende, sobre todo a los investigadores, que le hemos dedicado tiempo, la única explicación científica de que no esté más vigente, más visible, con más información, la imagen dorsal de la espalda que la imagen ventral, es que el conjunto síndrome-sudario estaba levitando en ese momento, no estaba apoyado en ningún punto. ¿Qué explicación podemos tener a esto? Bueno,
nuevamente la mecánica cuántica vuelve a nuestro auxilio. Supongo que todos ustedes han leído, han oído en algún momento que existe algo que se llama energía oscura, que no se sabe muy bien lo que es, que hay otra cosa que se llama materia oscura, que no se sabe muy bien lo que es, que debe estar ahí porque todas las fórmulas matemáticas y todas las ecuaciones lo demuestran, pero que en estos momentos no somos capaces de percibirlo ni de medirlo con ningún medio tecnológico de los que disponemos en estos momentos. Pero es que resulta que la energía oscura es el 73% del universo, es decir, 3/4 partes del universo y de nosotros, que no se nos olvide. Cuando hablo del universo, nos incluimos a nosotros como colectivo y como individuo. No estamos hablando de lo que está ahí fuera, no, nosotros también. Aquí dentro el 75%, los libros dicen que es agua. Bueno, pues además de que es agua en cuanto a materia, el 75% es energía oscura. De lo que queda, del otro 24, 27, 28%, y a veces dudo porque según qué publicación estemos mirando, los porcentajes varían un poquito, un punto arriba, un punto abajo, y a veces la memoria me falla un poquito. Pero bueno, del resto el 23% es materia oscura, es decir, que tampoco es medible, tampoco es visible, tampoco la podemos tocar, tampoco produce ningún sonido, ninguna vibración que podemos detectar. Y todo lo que vemos, oímos, olemos, palpamos, paladeamos, es solo este triste 4%. Es decir, que solo podemos percibir el 4% de lo que hay a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Pero tengamos en cuenta que ese 4% estamos hablando de cosas también infinitamente pequeñas. Es decir, que ese 4% no es lo que vemos y tocamos. Lo que vemos y tocamos es aún menos, muchísimo menos que ese 4%. Y con esa información tan pequeña, tan ridícula, ¿queremos saber de verdad qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué ocurre en el universo teniendo acceso solo al 4% de la información? Pues es como si abrimos un libro al azar y leemos una página, y con esa página queremos saber todo lo que pone el libro. Pues va a ser que no. Pues como comentaba, la mecánica cuántica viene en nuestra ayuda para explicarnos qué pudo pasar, por qué estaba levitando el conjunto síndone-cadáver en ese momento, por qué todo se produjo a menos de 50 grados, y es que resulta que, por lo menos en condiciones de laboratorio, cuando han podido conseguir, gastando muchísimo dinero y con tecnología punta que solo está en 2 o 3 sitios en el mundo, cuando han podido conseguir que materia oscura y energía oscura interaccionen con materia ordinaria, resulta que se produce un efecto antigravitatorio, es decir, el objeto levita, la gravedad deja de tener acción sobre él, pero además hay una bajada de temperatura. Esto, los que tengan experiencia con algún tipo de investigación paranormal, empezará a sonar, ¿verdad? Hablo de presencias, hablo de fantasmas, hablo de ese escalofrío que a veces algún investigador ha experimentado cuando estaba observando alguna cosa que se salía un poquito de lo normal. En fin, sorprendentemente la ciencia empieza a tener respuestas a donde nadie se quería meter antes. ¿Qué explicación da la mecánica cuántica a esto? Bueno, yo les voy a contar de forma lo más simplificado que he sido capaz a lo poco que ha podido dar respuesta, que no tenemos respuesta para todo, ni muchísimo menos. La mecánica cuántica habla de una serie de propiedades especiales que Newton ni soñaba, y una de ellas es la superposición cuántica, es decir, no solo el electrón puede estar en 2 sitios a la vez, en 2 estados a la vez, sino que para la mecánica cuántica cualquier objeto, no importa su tamaño, no importa su composición, puede estar en 2 sitios a la vez, puede estar en 2 formas a la vez. Es el famoso experimento de Rödinger. Para su tranquilidad no se sacrificó ningún gato, ni a Rödinger ni nadie. Eso es lo que llamaba Einstein un experimento teórico. El gato podía estar vivo o muerto, y solo se sabía si estaba vivo o muerto cuando se abría la caja y se comprobaba el estado real. Es decir, que se busca al gato vivo y muerto, no vivo o muerto. Bueno, pues algo así ocurrió dentro del sepulcro. El cadáver estaba y no estaba, el cadáver hoy está y no está, las 2 cosas a la vez. Esta es la posición que debió de tener el cadáver envuelto en la síndone, junto con el sudario de Oviedo puesto a su lado,
tal y como lo describe Juan en su capítulo 20, versículo 7. Aquí un detalle de cómo pudieron estar los dos lienzos. Y otra cosa con la que nos sorprende la mecánica cuántica es con lo que denominan el colapso de función de onda, es decir, teóricamente está en dos estados, pero una vez que se abre el sepulcro, en el caso de la síndrome, una vez que se abre la caja, en el caso del gato de Rödinger, el gato o está vivo o está muerto, no está de las dos formas. El observador no es capaz de ver los dos estados posibles en los que podía estar. Esto es lo que llama la mecánica cuántica el colapso de función de onda. De las dos posibilidades se concreta en una, se colapsa en una. Pero de todo esto se desprende una cosa sorprendente, y es que el propio observador modifica el resultado del experimento. ¡Oh, sorpresa! Eso del observador pasivo, que no influye para nada, que solo toma nota, que solo da fe de lo que ocurre, pues eso dejó de creerse a finales del siglo XX y ahora, para la mecánica cuántica, es una entelequia, es absolutamente inaceptable. De hecho, para la mecánica cuántica, un árbol no ha caído en el bosque hasta que alguien lo ve o lo oye, no basta con que se lo cuenten. Einstein se ponía muy nervioso cada vez que pensaba en esto y él decía que él se sentía mucho más tranquilo pensando que la luna estaba ahí aunque él no la viera, pero sus fórmulas a él le demostraban que no era así, que la luna podía y no podía estar, las dos cosas. Otra cosa sorprendente de la que nos habla la mecánica cuántica es el entrelazamiento cuántico. Luego les voy a dar una pincelada que les va a sorprender a todos. El entrelazamiento cuántico es una curiosísima función que tienen todos los elementos subatómicos. Se demostró con los electrones, pero el resto de las partículas subatómicas también lo tiene. Y de forma resumida viene a decir que cuando dos electrones o dos átomos han pertenecido, por ejemplo, lo voy a simplificar al máximo, no es exactamente así, pero para que lo entiendan. Por ejemplo, dos átomos que han pertenecido a mi cuerpo, aunque se separen en el tiempo y en el espacio, dentro de 3 millones de años, y uno esté en la galaxia de Andrómeda y otro esté en la constelación de Orión, esos átomos van a seguir manteniendo comunicación entre ellos y van a intercambiar información. Y además ese intercambio de información tiene una demora de tiempo cero, es decir, que se salta la máxima de que nada puede viajar a una velocidad superior a la de la luz. La información puede viajar a una velocidad superior a la de la luz por este mecanismo de entrelazamiento cuántico y sin que el espacio sea un problema, de forma instantánea. Imagínense lo que sería esto en las comunicaciones, que ya está empezando a desarrollarse. En el planeta Tierra el problema no es demasiado grande porque la distancia máxima, estamos hablando de 36.000, 40.000 kilómetros, es una fracción de segundo, no sería ningún problema, pero ya estamos empezando a tener problemas para comunicarnos con los satélites que están en el espacio profundo, porque la señal llega con muchísimas horas, incluso llegará un momento cuando estén más allá del cinturón de Kuiper, que la demora será de días. El problema puede que no sea demasiado severo, pero, por ejemplo, para manejar los rovers que en estos momentos están moviéndose por la superficie de Marte, la señal tarda 2 horas en llegar. O sea que eso de controlarlo desde una consola tranquilamente en Cabo Cañaveral, pues no puede ser, porque si se presenta un obstáculo, el rover cae al precipicio y a la basura unos cuantos miles de millones de dólares. Así que, bueno, pues en el momento en que esto esté controlado y no haya ninguna posibilidad de interferencia, las comunicaciones habrán mejorado de forma absolutamente exponencial. Pero es que resulta que, como ya he dicho antes, este entrelazamiento cuántico, que en principio se demostró con electrones, no solo lo tienen los electrones, lo tienen también, vamos subiendo en el escalón, empezaron con átomos, ahora ya cada vez estamos en moléculas complejas, esto sigue avanzando, o sea que no solo lo hace el electrón. Esta foto, perdón por hacer autobombo, pero el año pasado tuve la suerte de que me permitieran estar en el acelerador de partículas de Ginebra, el más grande del mundo, el CERN, y bueno, pues ahí tiene una foto conmemorando aquel día. Ahí estuve aprendiendo de primera mano algunas de las cosas que les estoy contando y otras que no les puedo contar, no por nada, no porque sean un secreto, que no lo son. Si fuera un secreto no me las habrían contado a mí, se lo digo para su tranquilidad, simplemente porque son teorías que todavía no están demostradas. Y bueno, yo sigo la máxima de Ledices de no hablar de nada que podamos demostrar o que otros científicos puedan demostrar. Así que todas estas teorías de los agujeros de gusano, de la posibilidad de viajes en el tiempo, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de tecnología que se está desarrollando ya. En varios puntos de este planeta se está desarrollando este tipo de tecnología.
No les voy a hablar de la teoría de cuerdas. Bueno, parece ser que los electrones y los protones y los electrones, todas esas partículas subatómicas que nos dibujaron, que nos enseñaron en el colegio que eran como planetas, como pelotitas, como esferitas, vamos a olvidarnos de eso porque no son así. Es simplemente una vibración, una onda. No existen en realidad, no son materia, no son físicos. Y para terminar de complicarlo, ahora resulta que a lo mejor ni eso, que ni siquiera es una onda, sino que es una onda que se mueve dentro de un espacio relativamente confinado con forma de cuerda, y eso sería el desarrollo de la teoría de cuerdas, de la que no les voy a hablar, no se preocupen. Bueno, pues todo esto que yo les he contado, que ahora mismo estamos en fase primaria, básica, y que todo se está desarrollando, ni siquiera la mayoría de los experimentos con átomos, sino con partículas subatómicas, bueno, pues ya van subiendo las personas que están en ello. Ya se han hecho estos experimentos con átomos complejos, con átomos grandes, no solo átomos de hidrógeno, y ya incluso con moléculas de un tamaño respetable. Ya se está teletransportando proteínas. No son células, no son coches, no son microchips, pero bueno, vamos subiendo. Es que para dar un pequeño salto, para pasar de partículas subatómicas a átomos, ha habido que invertir mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Para pasar de átomos a moléculas es exactamente lo mismo. Y para pasar de moléculas a que, mira, esta noche me apetece cenar en Maxim en París y voy a teletransportarme. Bueno, pues no sé si lo veremos nosotros o no, se está desarrollando esa tecnología, pero va a hacer falta mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y la teoría del multiverso parece ser que también, o sea que aquí y ahora estamos conviviendo posiblemente con otros yos. En algún multiverso yo estoy sentado allí, uno de ustedes está aquí contándoles exactamente lo mismo que yo, o posiblemente todo lo contrario, diciendo que esto es una chorrada y que no tiene ningún sentido. Bueno, vamos a ir terminando ya y quiero que se queden con una serie de ideas, y esta es una de las últimas cosas aportadas por la mecánica cuántica. Así como suena, la información no necesita un soporte físico para conservarse de forma indefinida. Hace un par de semanas, no sé si lo vieron, empezó a circular, no solo en los medios electrónicos, sino en revistas impresas, que cuando morimos el alma no desaparece. Esto dicho por científicos, no dicho por teólogos, dicho por mecánicos cuánticos. Cuando morimos el alma, por llamarla de alguna manera, no desaparece, sino que se incorpora al universo. Oh, sorpresa, al final resulta que la ciencia y la teología se van a dar la mano tantísimos miles de años separados, y al final resulta que van a ser exactamente lo mismo, igual que materia y energía son exactamente lo mismo. Bueno, esta frase está redactada de esa manera para no herir la sensibilidad de los expertos en mecánica cuántica que se consideran ateos, porque la palabra alma no puede salir de su boca, le puede salir un sarpullido probablemente. No pueden pensar en algo que se pueda llamar universo o Valhalla o paraíso o archivos acásicos. En fin, cada cultura, cada creencia le ha dado un nombre diferente a lo que al final probablemente va a ser lo mismo. Bueno, les he dicho que les iba a dar una sorpresa. Resulta que este entrelazamiento cuántico que se produce entre electrones, entre átomos, esa información que de forma instantánea y no importa a qué distancia esté, se puede transmitir de un objeto a otro, resulta que nuestro cerebro ya lo hace, sin necesidad de tecnología externa. Tenemos todos un cerebro cuántico. Y además eso ocurre dentro de nuestras neuronas, no es que tengamos un implante que nos haya puesto los reptilianos ni nada parecido. No, nuestro cerebro ya lo viene haciendo desde hace posiblemente millones de años. Posiblemente parece ser que algunos animales superiores también lo hacen, pero bueno, no se ha comprobado de forma tan clara y tan efectiva como en los seres humanos. Y dentro de las neuronas ese entrelazamiento cuántico ocurre en unas estructuras que se llaman microtúbulos, que al principio se pensaba que era simplemente el citoesqueleto, es decir, lo que le daba forma a las neuronas para que no se deformaran, pero que resulta, esto para mí no ha sido una sorpresa, porque si algo he descubierto es que en la naturaleza una cosa no sirve para una sola función,
todo sirve para muchísimas cosas. Así que estos microtúbulos, que al principio se pensaba que era una estructura que simplemente le daba soporte a la célula, era el esqueleto, por decirlo de alguna manera, lo que permitía que tuviera esa forma estrellada, esa forma tan diferente de cualquier otro tipo de células, pues resulta que tiene una función sorprendente y que solo somos capaces de reproducir en el laboratorio pues con tecnología punta de primera mano y que cuesta una fortuna. Ahí les presento los microtúbulos muy ampliados con microscopía electrónica de barrido. Estamos hablando de decenas de miles de aumentos y con cientos de miles de aumentos, oh sorpresa, esos microtúbulos tienen estructura cristalina o cuasi cristalina. Se denominan precisamente por eso cuasi cristal. Y bueno, pues si ustedes creen que lo han entendido todo en esta ponencia, cuando esté colgada en la red póngansela otra vez porque no han entendido absolutamente nada. Así que Dios no juega a los dados con el universo, ¿o sí lo hace? Bueno, pues no solo lo hace, sino que a veces tira los dados donde no nos los podemos ver. Así de sencillo. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Y si hay alguna pregunta y sé la respuesta, estoy a su disposición. Muchas gracias a todos. Hola, y enhorabuena por la ponencia porque ha sido sinceramente maravillosa. Muchas gracias. Me ha encantado el concepto de microuniverso y macrouniverso y siempre me ha picado mucho la curiosidad y esta es la pregunta. ¿En qué lugar estamos? ¿O estamos en todos ellos? Gracias. Bueno, debo aclarar que yo solo soy un humilde médico forense. No soy un experto en mecánica cuántica, no soy un experto en astrofísica, solo soy lo que yo llamo un enteradillo. Le he echado muchas horas, he tenido que ponerme al día, sobre todo porque como director de un equipo de investigación, pues tengo que saber exactamente qué están haciendo el resto de investigadores. Y en estos momentos tengo que decirle a un experto en mecánica cuántica qué es lo que tiene que hacer. Bueno, estas cosas que tiene a veces la vida que te pone en sitios en los que no esperabas. En respuesta a su pregunta, hecha esa aclaración de que posiblemente yo no sea la persona más idónea para responderle, porque como en todas partes en mecánica cuántica también hay sectas, hay grupos que opinan de una manera, grupos que opinan de otra. Hay un grupo, y lo digo abiertamente, que piensa que no estamos en ningún sitio. Como ya apuntaba antes, la materia no existe y que esto, lo que para nosotros es la vida real, nuestra vida, nuestro universo, nuestro planeta, nuestra sociedad, nuestra cultura, es un Matrix, es un programa de ordenador, un videojuego, y que alguien se lo está pasando pipa haciéndonos la puñeta textualmente, porque ya que es un videojuego, pues nos podía hacer felices a todos y no tener enfermedades, no tener problemas, no tener que depender de la economía mundial, depender del buen humor de nuestros gobernantes. Así que una de las hipótesis es que no estamos en ningún sitio. Otra, bueno, está el polo opuesto, la Tierra es plana, todo gira alrededor nuestro, el ser humano es el ombligo del universo, Dios no existe, nosotros somos nuestro propio Dios, los demás tampoco existen, son una cosa que está ahí, la mayoría de las veces para hacernos la puñeta, a veces para ser utilizado y raramente para producirnos algún tipo de beneficio o de placer. Bueno, hay teorías para todos los gustos. Lo que ahora mismo hay un cierto consenso entre los científicos es que desde luego no estamos en el centro del universo, ni siquiera estamos en el centro de nuestra galaxia, afortunadamente, porque hay un agujero negro supermasivo que nos habría tragado hace muchísimo tiempo y ya no estaríamos. O sea que afortunadamente no estamos en el centro de nada, sino que estamos perdidos en mitad de ninguna parte. Además, otra cosa, sorprendentemente, la galaxia, esto me chocó muchísimo, he tenido que volver a comprobarlo incluso con un compañero de colegio que hasta no hace mucho era el director del Observatorio Astronómico de Canarias, ahora ya no, ya lo han ascendido. Se lo consulté porque se lo voy a decir despacito. No es que el universo se esté expandiendo porque las galaxias se estén alejando de ellas, no. A ver si lo entendemos, yo no lo entiendo, y si alguien lo entiende que me lo explique. Las galaxias están a la misma distancia, lo que está aumentando es el espacio entre ellas. Digo, vale, perfecto. Vuelve usted a empezar porque no me he enterado de nada. Sé que no le he respondido, pero es que yo no tengo la respuesta y me temo que nadie la tiene.
Muchas gracias. Levante la mano y no se preocupe que le llegará el micrófono. Hola, Alfonso. Buenos días. Buenos días. Felicidades de nuevo por la conferencia. Gracias. A ver, ha hablado de la desaparición del cuerpo, de la desmaterialización o mecanización transparente del cuerpo de Jesús de Nazaret o del hombre de la síndone. Pero, ¿qué ocurrió después cuando ese cuerpo se le aparece a María Magdalena? Tomás mete su mano en la llaga del costado y come con los discípulos de Emaús. ¿En qué situación se encuentra ese cuerpo? Buena pregunta. Bueno, sobre esto no tenemos ninguna evidencia científica. Yo no me encuentro cómodo hablando de esto, no soy teólogo, pero bueno, si ocurrió, la mecánica cuántica tiene respuestas para eso. Igual que el cuerpo, por decirlo de alguna manera, o se desmaterializó o pasó a otro estado diferente y sigue estando exactamente en el mismo sitio que estaba, solo que no somos capaces de percibirlo. Si nos tenemos que creer lo que cuentan los evangelios, el cuerpo físico de Jesús de Nazaret, después de la resurrección, o lo que quiera que le ocurriese, tenía un comportamiento que se parece muchísimo a lo que yo les he contado. Era capaz de atravesar paredes, era capaz de entrar en habitaciones, en casas en las que estaba todo cerrado a cal y canto, porque los que estaban dentro tenían miedo a que los matasen. Era capaz de manifestarse de una forma absolutamente diferente, donde no lo reconocían ni sus discípulos ni las personas que le amaban como María Magdalena. Es decir, exactamente lo que yo les he contado, el comportamiento que la materia tiene en condiciones de laboratorio. Bueno, pues parece ser que Jesús de Nazaret era capaz de desarrollar todo este tipo de cualidades, el entrelazamiento cuántico, la traslación, el atravesar objetos, el levitar, el flotar, el aparecer, el desaparecer, el comer en un momento dado, es decir, coger algo sólido, masticarlo, deglutirlo y que no cayera al suelo por efecto de la gravedad. Es decir, un comportamiento curioso que choca completamente con lo que nosotros somos o no somos capaces de hacer y además con un control voluntario absoluto de en qué momento ocurría o no ocurría según sus necesidades o según sus apetencias, lo que le apeteciera hacer en ese momento. Repito, esto es según nos cuentan los evangelios, sobre esto no tenemos evidencia científica. Sobre la síndone y sudario sí, así que esto pónganlo un poco entre paréntesis y es simplemente dar una explicación a lo que aquí nos cuentan. Tal vez sea cierto, no lo sé, tal vez sea cierto porque hasta donde hemos podido ver todo lo que nos comentan los evangelios que ocurrió con el cuerpo físico de Jesús es demostrable en el caso de síndone y sudario. Todo lo que nos cuentan en cuanto a los lugares, la arqueología de los santos lugares ha demostrado que es así. Todo lo que nos cuentan de los usos y costumbres de los israelíes y los pueblos que habitaban entre ellos y a su alrededor, pues el conocimiento científico actual nos confirma que es así. O sea que posiblemente el resto de la información también lo sea, pero bueno, yo no soy teólogo, en eso no me puedo meter. No puedo dar otra respuesta, lo siento. Hoy va a ser el día de las no respuestas. Perdónenme, pero va a ser el día de las no respuestas. Había otro señor por aquí que quería hacer una pregunta. Si levanta la mano le llega el micrófono. Bueno, en primer lugar agradecerle su exposición. Gracias. Y quería preguntarle, para muchos astrofísicos consideran que la energía oscura, en realidad ese es el pegamento del universo. Quiero que me dé usted su opinión sobre ese punto. ¿Y qué diferencia hay en esa línea entre lo que es la materia y lo que es la energía oscura? Perdón, ¿entre lo que es materia y energía oscura? Y, efectivamente, la diferencia que existe entre una cosa y otra, porque creo que no es lo mismo, según los astrofísicos. No es lo mismo, o al final sí. Bueno, o al final sí. Bueno, veo que nos entendemos. Bien, la materia oscura, vamos a utilizar conceptos newtonianos, conceptos básicos, es algo que debe tener una solidez, una corporeidad, por decirlo de alguna manera, pero ni tiene peso, ni tiene color, ni tiene sabor, ni tiene olor, ni emite ningún sonido. Pero es demostrable porque resulta que todo tiene un efecto gravitatorio. La Tierra no solo me está atrayendo a mí, sino que yo estoy
teniendo un efecto gravitatorio hacia la Tierra. La estoy atrayendo hacia mí, igual que hacia ustedes, no todos a la vez. Por favor, los abrazos de uno en uno y los bofetones también, que se digieren mejor. Pero resulta que ese efecto gravitatorio, cuando hablamos de objetos muy grandes como es una galaxia, no se puede justificar la tremenda gravedad que ejerce una galaxia sobre otra o sobre nosotros mismos solo con la materia que nosotros somos capaces de percibir, no solo con el ojo desnudo, sino con los radiotelescopios, con la tecnología que hay. No hay suficiente materia como para producir ese efecto gravitatorio. Así que la única explicación es que hay otra materia que no somos capaces de ver, pero que debe de estar ahí necesariamente. Además es chocante porque otro ejemplo es que hay muchísimas cosas que no les puedo contar por temas de tiempo tan sencillo como eso. Esto está más que demostrado en los años 30 del siglo pasado. Todos pensamos que la luz tiene una trayectoria rectilínea y no tenemos más que coger un láser, que ahora todos tenemos 2 o 3 en casa, muertos de risa porque ya es una cosa obsoleta, hace muchísimo tiempo, ya ha dejado de ser un juguete. Bueno, pues si disparamos un láser, la trayectoria teóricamente es rectilínea, aparentemente es rectilínea. Bueno, pues resulta que no. La luz se curva. La gravedad es capaz de actuar hasta sobre los fotones, hasta sobre la luz. Así que, por ese motivo, pues se piensa que existe la materia oscura. De hecho, sorprendentemente, el Sol es una lente gravitacional tremenda, tiene una masa muchísimas veces más grande que la Tierra y es capaz de deformar el ángulo de la luz. Es decir, que cuando vemos un eclipse, lo que está detrás del Sol no está detrás, está bastante desplazado respecto a donde nosotros lo vemos, sorprendentemente. Eso en cuanto a la materia oscura. La energía oscura, pues todavía es más difícil de explicar, pero debe de estar ahí y nos está dando muchísimas sorpresas. Por ejemplo, Hawking defendió hasta los últimos momentos, antes de morir, que un agujero negro era un objeto supermasivo con una gravitación tan tremenda que ni siquiera la luz era capaz de salir de él. Pero en sus ecuaciones matemáticas, en las que desarrollaba tranquilamente, en las ecuaciones le salía que algo escapaba a la atracción gravitatoria del agujero negro y que luego, cuando falleció, en su honor se le puso el nombre de radiación de Hawking. Es decir, que ni siquiera eso, que se consideraba un postulado inamovible de la mecánica cuántica, de la astrofísica, ni siquiera eso es cierto. El agujero negro no es infalible y hay cosas que pueden salir de él. De hecho, se está postulando en estos momentos la posibilidad de hacer viajes en el tiempo utilizando un agujero negro como catapulta, simplemente girando a su alrededor, tan sencillo como eso. Y el que sea valiente tiene otra forma más rápida, que es meterse dentro e intentar salir por el otro lado. Pero bueno, teóricamente ese es un viaje a ninguna parte, porque al final la materia de la persona que lo intentara quedaría colapsada, reducida a un espacio mucho más reducido que el de un átomo, y la verdad es que ahí tan apretado se tiene que estar un poquito incómodo, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Hay una persona aquí, no sé si hay alguien más. Muy buenas. Hola. Ha hablado que hay relación probada entre el sudario de Oviedo y la síndrome. Sí. ¿Hay relación también como con la Santa Faz de Alicante o la de Jaén? No lo sabemos porque no hemos investigado con ninguna de las dos en concreto. No lo sabemos. De hecho, ni siquiera sabemos qué hay dentro de los relicarios, que ya le adelanto que no tiene nada que ver con lo que se ve fuera. En concreto, Santa Faz de Alicante la conozco un poquito más, simplemente por proximidad y por una serie de circunstancias. Que sepamos, el relicario no se ha abierto en los últimos 200 años, es decir, que no hay ninguna persona viva que sepa qué hay dentro, incluidos nosotros. Bueno, y en estos momentos incluso en riesgo de desaparecer, porque parece ser que nadie lo custodia, que las monjitas que lo custodiaban ya no están y que estaba ahí para que cualquiera se lo llevara a su casa o hiciese lo que le pareciese oportuno. Pero bueno, creo que eso ha cambiado ya. Bien, lo que le voy a contar no sé si se puede aplicar directamente a la Santa Faz de Jaén o a la Santa Faz de Alicante, pero sí que se puede aplicar a otras santas faces que sí hemos investigado porque, bueno, era accesible el relicario y se nos ha permitido acceder a él. En todos ellos se trataba de pinturas
o de trocitos pequeños de escultura. Y me explico. En el pasado no había tantos medios como ahora, no había tanta información, no había fotografías, y la gente cuando oía hablar, por ejemplo, de la síndrome de Turín, pues se imaginaba lo que se imaginaba. Y a ello ayudaban los pocos grabados, las pocas representaciones que podía haber. Y esta persona llegaba con la idea de que iba a haber algo maravilloso, algo fantástico, que le iba a cambiar la vida, y llega allí y ve un trapo con unas manchas confusas que pueden o no ser de sangre, y se volvía a su casa pensando que los curas lo habían estafado. Así que para evitar esto y también para proteger ese objeto, lo que hacía era meterse dentro de un relicario y fuera pintar de forma idealizada lo que había dentro, para que la persona que lo viera se fuese a su casa pensando que había visto algo, por lo menos que no se fuese con la sensación de haber sido estafado. La mayoría de las veces era pintura, otras veces era un bajorrelieve, algún tipo de grabado, de escultura, bien. Lógicamente, con el paso del tiempo, esto se deterioraba, sobre todo porque todos los peregrinos lo que querían era tocar con sus manos, y si daba tiempo con otro objeto, para llevárselo a su casa y aplicárselo a un enfermo, a una persona querida en un momento de necesidad. Así que pues todas estas coberturas de la reliquia tenían un desgaste con el paso del tiempo y tenía que ser sustituido por otro. Pero esa primera pintura no se podía tirar sin más, primero porque tenía un valor intrínseco importante y segundo porque para los creyentes se había santificado por contacto. Así que en vez de destruirlo, en vez de archivarlo, cuando llegaba a esa ciudad un visitante con un cierto empaque, con un príncipe, un personaje religioso, un obispo, se le regalaba no la reliquia, sino la pintura que había cubierto la reliquia. Esta persona llegaba a su casa muy contento, se lo contaba a sus amigos, se lo contaba a sus familiares y se exponía al culto normalmente porque era una reliquia por contacto, sin ningún problema. Y todo el mundo sabía que no era el original. Luego, esa reliquia que ya estaba bastante dañada por el contacto, por todos los años y años en los que había sido tocado, besado, manoseado, necesitaba a su vez ser sustituida por otra. Así que se hacía un relicario para esa copia y delante se ponía otra pintura diferente. Bueno, pues algunas ya son copia de copia de copia de copia. Esa es la historia para casi todas. Pero repito, como no sabemos lo que hay dentro del relicario de Santa Faz, de Jaén o de Alicante, pues no lo sabemos. Pensamos que puede ser algo parecido, pero no lo sabemos. Posiblemente es una pintura, simplemente. ¿Alguna pregunta más? Don Alfonso, buenos días y muchas Buenos gracias días. por su magnífica exposición, que además me ha dado una alegría enorme pensar que vamos a estar vagando por el cosmos siempre. Cuando estuvo usted en Ginebra, en el acelerador, ¿le informaron si está a plena capacidad o todavía tiene alguna reserva que permita investigaciones más profundas? Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. No había tocado fondo. Es el más grande que hay funcionando en estos momentos. Anda por los 40 kilómetros. El espacio que recorre una partícula antes de colisionar con otra recorre 40 kilómetros dentro del acelerador, o sea que es una cosa tremenda. Es lo más grande que el ser humano ha construido jamás. Y no había tocado techo, pero las necesidades, los requerimientos son muy superiores a los que podía brindar el acelerador de partículas, así que algunos de los experimentos en curso se están derivando a otros aceleradores más pequeños que a su vez están en desarrollo permanente. Todos son prototipos, o sea que no son cosas que se consideren terminadas y acabadas. De hecho, el acelerador de partículas cuando empezó a funcionar era muy pequeñito en comparación, andaba por los 12 kilómetros y se ha ido ampliando y desarrollando. En estos momentos está en parada técnica, va a estar parado alrededor de 2 años porque lo van a ampliar otra vez. O sea que hay en proyecto nuevos planes de investigación, nuevos experimentos y vamos a ver qué nos traen, qué sorpresas nos traen. O sea que en estos momentos está parado no porque estén agotadas sus posibilidades, sino porque quieren que sea el mayor del mundo y les estaban adelantando por la derecha, así que pues eso es lo que hay. Seguimos avanzando. ¿Alguna pregunta más? Sí.
Buenos días. Yo tengo... Ok. Dígame. Gracias primero por la conferencia. A usted. Y yo tengo una pregunta o dos preguntas. Una es, usted ha dicho que se han obtenido muestras de fibrina en el sudario, que yo entiendo que son células del cuerpo de Jesús. ¿Perdón? Yo entiendo que eso son células del cuerpo de Jesús. La fibrina no es una célula, es una molécula que en su momento formó parte de las células del cuerpo, suponemos que de Jesús de Nazaret. Una proteína, parte de una célula, sí. Entonces, la pregunta es, ¿de ahí se puede obtener información fisiológica o genética? Muchísima. ¿Y hay algún documento oficial que hable de esa información? Sí, en nuestra página web está a disposición. En esta, ¿no? Ujú. Vale. Sin ningún problema. Esa información está disponible en las actas de nuestros congresos, en todas las publicaciones que tenemos. Gracias. Ningún problema. Lo que no es público son las investigaciones que están en curso. Nosotros solo hablamos de lo que ya hemos podido comprobar y solo lo hacemos público no solo cuando nosotros estamos seguros, sino cuando lo exponemos en congresos, lo exponemos en publicaciones científicas y el resto de la comunidad científica opina. Solo en ese momento es cuando nosotros lo hacemos público, no antes. O sea que hay muchas más cosas, pero que todavía, por motivos puramente científicos, pues no creemos que no debemos hacerlo público porque puede que estemos equivocados hasta que la comunidad científica nos dé el aval de si es así o no es así. Así que sí, hay muchísima información fisiológica, fisiopatológica y genética, muchísima información. Gracias. Había una pregunta por ahí. Para comenzar, felicidades. Gracias. Quería decir que cuando el cuerpo muere, cuando se está explicando sobre el cuerpo, es como el desdoblamiento de la persona, su otro yo, ¿tiene relación? ¿Puedo repetir la pregunta sin separar el micro? El problema ha sido el sonido, no es que no lo haya entendido. Que si cuando la persona muere, Sí. el cuerpo es el desdoblamiento de esa persona como su otro yo, ¿tiene relación eso que has explicado? Bueno, no podemos estar seguros porque no somos capaces de reproducir el experimento. Sí. Es como lo que has comentado antes, que el alma saliera. Efectivamente, pero si resulta que lo que nosotros consideramos yo solo es un 4% y hay un 96% de nuestro yo que no conocemos porque hablamos de otro yo, es nuestro yo. Una parte de nuestro yo se queda aquí en forma de cadáver y el otro resto ya no tenemos no ni sabemos idea de dónde lo va. que pasa. De momento lo único que sabemos es que parte de ese yo, no otro, nuestro yo, una parte de ese yo se incorpora al universo. Llámalo información, llámalo Energía, cuerpo alma, etéreo, sí. llámalo alma, llámalo energía, llámalo como quieras. Pero es lo único que podemos decir en estos momentos desde el punto de vista científico. Gracias. De nada. Muchas gracias, lo primero, por esta conferencia. ¿Con yo quién hablo, quería- por favor? ¿Puedo levantar la mano o algo? Ah, gracias. Gracias. Muchas gracias. A Y usted. yo quería saber su opinión frente, como médico, cómo quedan las enfermedades con la física cuántica. ¿Qué información nos puedes aportar? Bueno, no solo la física cuántica. Últimamente ya ni siquiera la genética tiene todas las respuestas. Ahora se habla de epigenética. Es decir, los genes se manifiestan o no se manifiestan. Podemos tener, en mi caso voy a hablar de mí para que nadie se sienta señalado o ofendido, yo puedo tener dentro de mi cuerpo, en todas y cada una de mis células, el gen que va a desarrollar el cáncer de pulmón dentro de 3 años, pero hay una serie de circunstancias que hacen que ese gen se manifieste o no. La dieta, los contaminantes ambientales, las emociones, los disgustos, otro tipo de enfermedades, infecciones, virus. Es decir, que no estamos condenados a sufrir una serie de enfermedades, a sufrir una serie de procesos patológicos, aunque estén en nuestros planos de diseño, que al fin y al cabo el ADN no es más que planos de diseño. Eso se manifiesta o no se manifiesta en función de la vida que llevamos
de las emociones que desarrollamos, de si cuando alguien amablemente nos quiere dar un disgusto, nosotros amablemente lo cogemos o lo rechazamos y decimos, no, gracias, hoy es que no está en mis planes coger un disgusto. Pues todo eso influye en si se manifiestan o no determinado tipo de procesos patológicos, determinado tipo de circunstancias. Bueno, pues eso hablando de simplemente el ADN, una molécula larga, compleja, enorme, tremenda, pero eso también es aplicable a nivel atómico y subatómico. Las emociones también influyen en nuestra estructura íntima de la materia. No quería hablar de teología, pero precisamente, probablemente el que sea el mayor teólogo del mundo, el que fue Papa Benedicto XVI, dijo en uno de sus libros que el amor de Dios cambia la estructura íntima de la materia. Bueno, no solo el amor de Dios, científicamente demostrado, las emociones, nuestras emociones, cambian la estructura íntima de la materia. Por eso me atrevo a hablar de Dios. Si nosotros no somos capaces de hacerlo, si Dios existe, debe de hacer mucho más. Así que sí, todo influye, y no solamente el ADN, sino la propia materia en sí, es influenciable, es modificable por nuestras emociones, por nuestros gustos, por nuestros deseos.